Buenos muchachos, este video corresponde a la clase el de laboratorio de sistemas de control que no pudimos dar por problemas con la licencia, ¿verdad? Ya ustedes saben. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tal vez recordemos un poquito de la teoría. Entonces, si nos ubicamos en la teoría, en el tema, me parece que es el tema número 12. Segundo. Ok, estamos en el tema 12, introducción a los sistemas de control automático. Entonces, ¿qué pasaba aquí? La idea era que íbamos a tratar de controlar un proceso. Recordemos un poco. Lo que íbamos a hacer era generar un lazo realimentado en el que íbamos a tener un sistema. Por ejemplo, en este caso el sistema es el tanque en conjunto con esta tubería que lo llena. Ahora, ¿qué es la idea de todo esto? La idea es que vamos a tener una tubería que llena el tanque. Va a haber un punto de referencia, va a haber un valor de referencia que es esta flechita roja, que va a ser el valor deseado. Nosotros básicamente en este caso lo que queremos hacer es llevar el líquido hasta ese valor deseado. Para eso necesitamos alguien que esté observando el proceso, que es un sensor o un observador, y a partir de una lógica o un cerebro o una computadora va a ejercer acciones de control, en este caso que son la válvula. Viene a ser esta valvulita que se abre o se cierra en función de cómo está esto. Es decir, lo que vamos a medir aquí es algo que llamamos el error, y es la diferencia entre estos dos valores. El valor actual, digamos en este caso el nivel en el tanque, y el nivel deseado en el tanque. En función de esa diferencia vamos a tomar decisiones, o el observador va a tomar decisiones. Entonces la idea del control automático es hacer un aparatito que haga esto, valga la redundancia, de forma automática. Entonces, vamos a hacer un ejemplo a partir de esto. Ahora, en esta clase, ¿verdad? En la clase de teoría vimos que lo que íbamos a poner aquí iba a ser un control PID, porque es uno de los controladores más populares y es de los más buenos. Ahora, lastimosamente no podemos entrar mucho en detalle. La idea es que en la parte de control, la parte de control se abarca en un curso siguiente, que si todo sale bien se va a armar para el segundo semestre del próximo año, que sería el 2017. Pero ahora, bueno, recordemos cómo iba a ser el lazo de control. Muy rápidamente. Entonces, el lazo de control, en el lazo de control íbamos a tener un proceso controlado. ¿El proceso controlado qué es? El proceso, o más bien es el sistema que yo tengo. En el caso anterior es el tanque al que tiene la entradita de caudal. Van a haber sistemas muy complicados o muy simples. Y viene a ser básicamente con lo que hemos estado trabajando desde el inicio del curso, con el modelo matemático. Es decir, ese sistema como tal es los diferentes tipos de sistemas que hemos estado modelando. Para la representación es representado a través de un modelo matemático. Entonces la idea es, el proceso o el sistema real va a dar una salida. En este caso estamos considerando sistemas SISO, es decir, sistemas de una entrada y de una salida. En este caso la entrada, como aquí se aprecia, es esta, y la salida es esta, que en este caso estamos llamando C. C es la variable controlada. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso del tanque, la variable controlada es la salida del sistema, que es el nivel del tanque. Esto va a llegar, esta variable va a pasar o va a ser censada, digámoslo así. Va a haber un sensor que va a decir, ok, el nivel está en tanto. Eso es algo que, digamos, eso va a ocurrir en la mayoría de sistemas físicos. Entonces necesitamos instrumentos de medición. Instrumentos que, no de medición como tal, no es que yo necesito saber cuánto es, necesito alguien que detecte cuánto es, y para eso se usan diferentes instrumentos que midan presión o que tomen una señal de presión y la traduzcan a una señal eléctrica. ¿Por qué decimos esto? Porque yo no puedo, es decir, el sensor lo que se encarga es de recibir una señal física, ven este cuadrito de aquí, una señal física, una fuerza, una velocidad, una aceleración, un caudal, un nivel,
y lo traduce en una señal eléctrica. ¿Cuál es la idea de la señal eléctrica? Que yo voy a tener un controlador, que es una computadora, que necesita recibir una señal eléctrica. Yo no le voy a meter una presión a la computadora no va a poder interpretar eso, pero sí puede interpretar una señal eléctrica. Entonces, en el controlador entran dos cosas. Uno es el valor deseado, que de algún lado hay que ponerlo, es decir, va a haber un usuario, por ejemplo, que llega y marca como si fuera un horno de microondas, dice yo quiero tantos segundos o tantos minutos. Ese valor que se introduce en el controlador es comparado con el valor de la señal realimentada. Es decir, aquí esto es una señal eléctrica, esto es otra señal eléctrica, pero ambos tienen o corresponden a una variable física que puede ser eléctrica o no ser eléctrica. En el caso del tanque, pensemos en que tenemos un sistema un poco más complejo. Pensemos en que tenemos un sensor de presión. Aquí abajo hay materiales que conforme aumentan la presión, pensemos que tenemos algo aquí, conforme aumenta la presión, aumenta la tensión que dan. Entonces pensemos que tenemos un equipito aquí abajo y conforme esto se va llenando, él va sintiendo cambios en la presión y va dando una señal distinta de tensión. Entonces esa señal de tensión que él entrega es esta de aquí abajo. Perdón, esta de aquí. Esa, digamos que ya hay alguien que sabe, ok, cuando este me da tantos volts, eso representa tanto nivel. Entonces aquí hay alguien que dice, ok, entonces yo necesito que eso esté en, por ejemplo, 7 volts para que esté en la posición correspondiente a la flechita. Espero explicarme con esto. Es decir, imagínense que esto aquí genera 7 volts o hace que este bichillo de aquí abajo, que es un material piezométrico, es lo que hacen, traducen presión en electricidad, digamos que tensión. Digamos que en este caso, cuando el nivel llegue aquí, ya se sabe que esto va a entregar 7 volts. Entonces, en el valor de referencia le ponemos un 7. Decimos, ok, 7 volts. Aquí vamos a poner 7 volts. ¿Por qué? Porque cuando esta señal llegue a ser 7 volts, el nivel ya está calzando con lo que yo quiero. De esta forma, el controlador está recibiendo señales eléctricas. Ahora, adentro del controlador tenemos algo que es el comparador. El comparador llega y dice, ok, yo me voy a basar en qué diferencia existe entre el valor que yo quiero y el valor que actualmente tengo, es decir, Y de T. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ese error es la base de la lógica de control. Es decir, utilizamos el error, la señal del error, para tomar la decisión de qué hacer. Y aquí es donde va la parte del PID. El PID se basa en el error, hace operaciones sobre el error para dar una salida. Esa salida también es eléctrica porque la da la computadora da señales de carácter eléctrico. Ahora, esa señal que entrega la computadora es traducida de nuevo a una variable física. En este caso, para esa traducción necesitamos un actuador. Pensemos en que en el caso específico de este ejemplo, pensemos que ya no tenemos esta lupa y no tenemos a alguien aquí físico, sino que este sensorcito del que hablábamos aquí abajo, el material piezométrico, va a estar conectado a una computadora. La computadora llega, mide el error y además da una salida. Esa salida puede ir asociada a esta válvula. Es decir, imagínense que esa válvula, más bien, la salida de la computadora entra a un motorcito, el motorcito actúa sobre la válvula y la abre o la cierra en función de la lógica de control. Entonces, básicamente, el actuador viene a ser el conjunto del motorcito que mueve la válvula y la válvula. Eso vendría a ser el actuador. Que lo que viene a hacer es modificar un caudal. Entonces, si lo vemos en este ejemplo específico, tenemos un actuador que vendría a ser la válvula y lo que activa la válvula, es decir, lo que hace que se mueve, que el motorcito que movería la llave. Y eso, es decir, esto recibe una señal de control, la señal es eléctrica, que es lo que provoca el movimiento o cambio en la posición de la válvula. Y la salida va a ser lo que llamamos la variable manipulada, que en este caso es el caudal. El caudal es lo que nosotros manipulamos para que entre al proceso controlado y obtengamos el nivel. Entonces este es un lazo de control. Aquí hay una realimentación que nos permite a nosotros tender hacia un valor y ese valor es esta referencia.
o el valor correspondiente físico a esta referencia. Ahora, hablemos un poco de la perturbación. En el sistema pueden haber perturbaciones y en este caso estamos tomando que el proceso controlado solo tiene una entrada, pero van a haber ocasiones donde esta perturbación no es la misma entrada que la variable manipulada. Si se fijan aquí, estamos entrando al lazo con DDT y MDT, esas sumadas es lo que entra al proceso de control. Entonces, como nos decían en la escuela, ¿verdad? Chayotes con chayotes y que papas con papas. No podemos revolver dos señales en esta suma. Hay que sumar cosas que son de la misma naturaleza. Entonces, van a haber ocasiones donde esta DDT no entra directamente o no se mezcla directamente con la variable manipulada. Van a haber casos donde sí. Entonces, en casos donde no son de las mismas propiedades, esto de aquí llega y digamos que esta flechita la movemos hacia acá, aquí, como al proceso controlado, como una entrada distinta. ¿De acuerdo? En ocasiones no, dependerá del caso. Pero en este ejemplo, en el ejemplo del tanque, imaginémonos que tenemos lluvia. Imaginemos que tenemos lluvia aquí. Está cayendo lluvia. Entonces, al caer lluvia, este caudal de aquí no es la única entrada que actúa sobre el sistema. También hay lluvia. Eso viene a constituir esta perturbación. O incluso yo podría decir, bueno, yo voy a meter una manguerita y voy a sacar un caudal. Ahí yo empiezo a sacar un caudalito y entonces hay algo que está perturbando la dinámica del sistema. Es algo que no habíamos considerado y eso viene a ser la perturbación. ¿De acuerdo? Entonces básicamente eso vimos y vimos que, bueno, aquí aparece todos los varios conceptillos y va a haber un lazo de control simplificado. El lazo de control simplificado se basa en lo anterior, pero en una versión más general. La planta ahora va a incluir lo que era el actuador, el sensor y el proceso controlado. Y aquí lo estamos viendo en el dominio de S. Esto da una salida que es la que vamos a llevar al comparador. La vamos a comparar con un valor de referencia y de ahí vamos a sacar una señal de error que va a ir al controlador y va a salir una señal, la salida del controlador que llamamos UDS. Se junta con la perturbación y eso actúa sobre la planta para controlar el sistema. Entonces, esta es la versión simplificada, la anterior es la versión más completa. Entonces, básicamente en este video lo que acabamos de hacer es un repaso general de lo del lazo de control porque había quedado como rezagado después de tanto tiempo. Eso es así básicamente, ¿verdad? Voy a terminar este video por acá y continuamos en otro para un ejemplo más concreto.